Estamos en Hablemos de Derecho, una coproducción de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El objetivo de nuestro programa es impulsar el debate jurídico y difundir el conocimiento en temas de derecho a nivel nacional con expertos en ramas especializadas del derecho. El día de hoy platicaremos respecto a la Agenda 2030 en torno a la política fiscal. Platicaremos de temas de inequidad económica, pobreza, equidad de género, trabajo, medio ambiente, entre otros. Está con nosotros la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ha desempeñado su carrera profesional y académica en materia de derecho fiscal. Recientemente también publicó su libro que tenemos aquí en pantalla en torno a temas de política fiscal, denominado La política fiscal como pieza clave de la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Bienvenida, doctora. Este es su programa. Estamos muy felices de que esté aquí en su primer programa, en nuestro primer programa, y tenerla de invitada. Muchísimas gracias. Me siento privilegiada de estar en este primer programa en donde trataremos de profundizar y acercar a toda la comunidad estos temas que aparentemente aparecen como alejados de lo cotidiano, pero la verdad es que en el día a día son temas ordinarios para todos, y el propósito, por lo que entiendo en esta presentación, es precisamente darle difusión a este tipo de temas jurídicos. Es correcto, darle difusión a estos temas jurídicos, pero con un lenguaje sencillo, no únicamente para nuestros estudiantes, nuestra comunidad universitaria, sino para el público en general. Antes de entrar al tema, doctora, quisiera que veamos la siguiente cápsula, si me permite. Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Rodríguez, estudiante de la Facultad de Derecho, y en esta cápsula te voy a presentar el tema Agenda 2030 desde la perspectiva fiscal. La Agenda 2030 busca, entre otras cosas, lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: crecimiento económico inclusivo, protección al medio ambiente y fomento a la inclusión social. Entre otras palabras, transformar al mundo. Abraza 17 objetivos, entre los cuales destacan poner fin a la pobreza, poner fin al hambre para lograr la seguridad alimentaria y la mejora de nutrición, así como promover la agricultura sostenible y reducir la desigualdad en los países y entre ellos. Por ello, los jefes de Estado y de gobierno de los países han caído en cuenta del papel crucial de los múltiples frentes que juega el rediseño de la política fiscal, por lo que han puesto objetivos para tener un aumento en la recaudación, rediseño de los presupuestos de ingresos y egresos, combate a la evasión fiscal y a la planeación fiscal agresiva, así como el abuso de acuerdos fiscales, entre otros. Para el caso de México, se considera que en años anteriores, por ejemplo, en el 2019, la recaudación tributaria como porcentaje del Producto Interno Bruto fue de un 16.5%, mientras que el promedio para América Latina ascendió al 22.9%. Mientras que los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico recaudaron un promedio del 33.8%, números que en las últimas décadas no han mostrado variaciones importantes, en razón que desde el año 2000, la ratio de impuestos respecto al Producto Interno Bruto más alta ascendió al 16.6%, registrada hacia 2016, y la más baja de 11.4% en 2005. Estamos de regreso en Hablemos de Derecho con la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho. Doctora, bienvenida nuevamente. Vamos a platicar de un tema pues muy técnico incluso entre los mismos abogados. El tema en materia fiscal resulta a veces complicado. El día de hoy platicaremos de la política fiscal, la Agenda 2030. Antes de iniciar con ello, quisiera preguntarle o quisiera que nos ayude a explicarle al público respecto de la Agenda 2030 y sus fines.
Desde luego. Bueno, el punto de partida para mí es señalar que todas las políticas públicas, todo el desarrollo de un país tiene que caminar en una ruta ordenada. Y el país pues tampoco puede ir de manera aislada marcando sus propias metas y los caminos por los cuales llegar a ella, sino que tiene que hacerlo también de manera compartida, de manera coordinada, de manera armónica en el concierto de las naciones. De esta forma, tanto la ONU como la misma OCDE son ejemplos de organismos internacionales preocupados por llevar o ir marcando cuál va a ser el sendero por el cual van caminando cada uno de los países integrantes, hacia dónde debieran llegar. Evidentemente, cada país tiene un nivel de desarrollo distinto. Sin embargo, hay fines en común que prácticamente en su totalidad o en su armonía nos dejarían ver un país desarrollado, un país sustentable, y esto pues ubicado en el concierto de las naciones sería como el ideal, a lo que aspiramos propiamente. De este modo es que la Ruta 2030, que le podemos llamar también así a esta Agenda 2030, que contiene 17 objetivos específicos a los cuales se pretende arribar en teoría pues para el 2030. Sin embargo, pues no es factible siempre que todos los países integrantes de la ONU o integrantes de determinado organismo internacional llegaran a concretarlos. Pero se empieza a trabajar en todos y cada uno de ellos. ¿Para qué? Pues precisamente para que en algún futuro tengamos ya también un despegue o un alcance hacia ese objetivo en lo particular. No quiere decir que no haya habido agendas anteriores, ha habido agendas anteriores, hay finalidades en común y muchas veces se duda precisamente porque se convierte como en una carta de muy buenos deseos. Claro. Sin embargo, a mí me parece que es muy importante marcar hacia dónde queremos llegar, porque imaginemos cualquier conductor de cualquier vehículo va a llegar más fácil si le indicas a dónde debe de llegar o a dónde quiere llegar a que solamente pues ande navegando o ande conduciendo sin ninguna ruta específica. Y son problemas en común para todos los países integrantes de la misma ONU. Son preocupaciones en común y una de las herramientas por las cuales podemos alcanzar a colmar o llegar a darle vigencia a cumplimiento a estos objetivos puede ser la materia fiscal. A mí me parece muy importante porque por lo regular la materia fiscal o los aspectos tributarios los vinculamos al empresario, Sí. al inversor o, si bien nos va, a las personas que trabajamos y que sabemos que tenemos en un momento dado una retención y que es una obligación participar del gasto público. Sin embargo, darle el enfoque de que vamos a cumplir con esta obligación, con el propósito de cumplir 17 objetivos de desarrollo sustentable, como pueden ser acabar con la pobreza, tratar de abatir el hambre en el mundo, luchar por la igualdad de género, la inclusividad, por el mejoramiento del medio ambiente, por mencionar solamente algunos, cambia la perspectiva del ciudadano
que tiene a su cargo es el contribuir para esas cargas públicas. Nos hace vernos o sentirnos como solidarios con esos objetivos y entender también algunas de las políticas que si muchas veces se ven solamente bajo el crisol de mi perspectiva particular, de mi actividad económica, no las alcanzo a comprender porque ahora se quiere grabar este tipo de producción o por qué se quiere grabar este tipo de consumos de determinados objetos o por qué se quieren desgravar, por el contrario, el entenderlo. Entonces es muy importante que la ciudadanía seamos conscientes de que el bienestar de todos es una tarea de todos. Si bien los gobiernos y en este caso los organismos internacionales llevan una tarea de ser directores prácticamente, de marcar rutas, de señalar el cómo. Sin embargo, creo que se puede dar un mejor cumplimiento a partir del entendimiento y de la conciencia de para qué los quiero. Entonces, yo diría que la Agenda 2030 es pues una ruta de políticas de desarrollo para los países de la ONU y que debiéramos de alcanzar teóricamente entre 2015 y 2030. Sin embargo, aquí hay que también pensar, en 2015 no habíamos tenido la pandemia, ¿no? Claro, entonces esto nos retrasó. va a retrasar un poco el cumplimiento de estos objetivos, pero no debemos de quitar el dedo del renglón. Yo lo vería de ese modo. Perfecto, muy interesante, doctora. Leía que, que en esta época más del 85% del Producto Interno Bruto del mundo, o sea, de los países que conforman la OCDE, representan el 85%. Hablaba usted de temas de pobreza. También leía por otro lado que más del 53% de la población vive en pobreza, ¿no? Pobreza, entender a veces que tienen menos de $1, el equivalente alrededor entre 17 y 20 pesos ahorita, que es muy difícil, ¿no? Entonces se me hace muy interesante cómo la Agenda 2030 busca un objetivo tan ambicioso en tan poco tiempo. Son 15 años más el retraso de lo que implicó la pandemia. Entonces, pues son objetivos que sí o sí se tienen que trazar porque vivimos al final del día en el mundo globalizado. Ya no es lo mismo que cuando estábamos en los 90s o en los 80s, que apenas empezaba el tema de la liberalización económica a nivel mundial. Creo yo que, como usted dice, que es un carro que si no tiene para dónde ir, pues no va a poder trazar la ruta para llegar al objetivo, al destino final. Es lo mismo ahora para los países, que pues creo que no podríamos concebir el combatir la pobreza únicamente, por ejemplo, si peleamos desde la perspectiva local en México. Tenemos que coordinarnos con los miembros de la OCDE o los miembros de la ONU, de los dos a final del día, para lograr estos objetivos. Entonces, creo que la política fiscal, si bien es un tema muy técnico y muy difícil a veces de entender, pues necesitamos que la gente conozca estos temas porque es un tema de coordinación de todos, no nada más de los organismos internacionales, del país, sino también de nosotros, desde lo básico que es pagar los impuestos hasta saber nuestras obligaciones y nuestros derechos en materia tributaria. Vamos a ir rápidamente a una pequeña cápsula que tenemos. Les van a preguntar a los alumnos de la universidad ¿qué opinan respecto de los temas de política fiscal como pobreza, inequidad económica y demás? Vamos a verlo rápidamente y regresamos. Hola, mi nombre es Leslie Morales y el día de hoy nos encontramos en el espacio del estudiante. Hoy nos encontramos con Fátima. Fátima, ¿consideras que en México existe inequidad económica y por qué?
Por supuesto, en nuestro país uno de los problemas más grandes actualmente que tenemos, pues sin duda, es la pobreza. Y esto en gran medida deviene de la inequidad económica. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, un porcentaje muy mínimo de la población en nuestro país concentra el mayor porcentaje de las riquezas en comparación con otros grupos poblacionales. Aunado a ello, es muy importante platicar sobre la Agenda 2030, que precisamente su principal objetivo de desarrollo sostenible, que es el número 1, nos habla de erradicar y ponerle un fin a la pobreza y evitar dejar a nadie atrás. ¿Crees que se puede erradicar la pobreza en México y en el mundo? ¿Y qué medidas crees que sean pertinentes para lograr esta acción? Perfecto. Bueno, como medidas, primero hemos tenido este plan de acción global, que es la Agenda 2030, que como te comentaba, pues es su primer eje, ¿no? Erradicar la pobreza. Pero, ¿qué más necesitamos? Primero, sin duda, una voluntad política de parte de todos los estados-nación que tenemos en el mundo, reconocidos por Naciones Unidas para tener este acuerdo a nivel internacional, pero a su vez también necesitamos el accionar de los gobiernos que nos puedan generar buenas políticas públicas, políticas sociales y que se aperture la posibilidad para todas, todos y todos los ciudadanos mexicanos y podamos ir desarrollando este crecimiento económico a la par de poder utilizar y poner en práctica todas las medidas fiscales necesarias para evitar temas tan puntuales que nos están llevando a que una población muy mínima tenga la mayor riqueza de nuestro país. Muchas gracias y esto fue el espacio del estudiante. Vamos al estudio. Acabamos de ver esta breve cápsula del espacio de los estudiantes donde estamos viendo la opinión de la comunidad universitaria, en este caso de la UNAM, respecto de los temas de política fiscal que hay en torno a la Agenda 2030. Volvemos con la doctora Sonia Venegas Álvarez para platicar. Quisiera preguntarle, doctora, respecto de combatir, cómo combatir el hambre desde la perspectiva de la Agenda 2030, porque es un tema a final del día pues que no es exclusivo de México o que, como dicen, no tenemos que irnos tan lejos platicando, por ejemplo, del continente en África, porque simplemente aquí, en el sur, pues en el sur y en varios lados, ¿no? Tenemos problemas con temas de alimentación y hambre. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué nos puede decir? Sí, en realidad es un tema que normalmente vemos como una política pública de carácter social, administrativo, en donde el Estado pues tiene que llevar a cabo o instrumentar algunas políticas para acercar los nutrientes a la población. Sin embargo, aquí también puede tener una visión diversa que me parece muy interesante a partir del desperdicio de los alimentos. Se me hace muy, muy interesante porque si tan solo imaginamos en este momento, en los últimos 2 o 3 días, cuánto hemos dejado en el plato, cuántas veces nos acercamos al refrigerador de pronto y vamos a limpiar y tiramos una cantidad de alimentos impresionantes porque compramos, caducaron y van a la basura. Me parece aquí bien interesante y es una perspectiva muy, muy distinta la experiencia de Corea, en donde se crea un impuesto para gravar los desperdicios que las personas desechamos y que aún tienen una calidad alimentaria. Obviamente requiere toda una instrumentación porque hay separadores que son respetados. Aquí tuvimos el intento de separar basura orgánica, basura inorgánica, etcétera. Ahí hay contenedores específicos para desechos alimenticios, los cuales son pesados, tienen un chip determinado y al terminar un periodo de tiempo, vamos a decir un mes, le llega una factura, diríamos, o una declaración de parte de la autoridad fiscal en donde se le grava por haber desperdiciado alimentos. Esto ha llevado a que las personas pues actúen de diferentes conductas. Las políticas fiscales
también nos llevan a tomar decisiones personales, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues desde aquellas personas que cuidan más lo que compran, voy a comprar y voy a cocinar, voy a preparar lo que sí nos vamos a consumir en la familia y no tengo desperdicios o tengo realmente pocos desperdicios, o bien pues voy programando lo que me sobra de toda la semana, a lo mejor el fin de semana o uno de los del viernes o sábado hacemos buffet y tenemos menos desperdicios de alimentos, o bien también se organizan para compartir con otras personas o con las personas que menos tienen. Prefiero compartir aquello que ya no quiero consumir que a que lo lleve a casa. Fue algo que me sobró en el restaurante y muchas veces, ya pasaron 3 días, no lo consumimos y se va a la basura. Pero si eso se traduce también en una carga económica, me parece que las decisiones que tomaríamos en torno a ella, pues es también, sería distinto. No se señala, que a mí me parecería muy interesante también como experiencia ya implementarlo, que pudiera ser un impuesto especial dedicado y destinada su recaudación para atender estas zonas marginales, estas zonas de pobreza extrema en donde hay altos índices de desnutrición. Eso sería muy interesante. No se llega a ese punto, simplemente hay un gravamen con una política de carácter extrafiscal para procurar el menor desperdicio de alimentos. Aquí, si pensamos tan solo en acercarnos a cualquier mercado central de abastos o cualquier unidad habitacional, el desperdicio que siempre hay en estos lugares. Siempre hay un gran desperdicio de alimentos. Entonces, este son el tipo de experiencias de ir más allá de las políticas sociales y de decir, bueno, que haya recaudación en impuestos sobre la renta y que de ahí haya programas sociales y que de ahí, sí, esa es una función muy importante fiscal, la redistribución del ingreso, pero también hay otro tipo de políticas fiscales como esta que van moldeando la conducta de los particulares. Si yo sé que me van a gravar por lo que desperdicio en mi alimentación, seguramente seré más cuidadosa o seremos más cuidadosos. Son de las políticas que en lo particular pues me llaman la atención. De la mano, desde luego, pues van políticas que ya hemos probado en México y en otros lados del mundo de el consumo de los productos chatarra, que tampoco, o comida chatarra como le llamamos coloquialmente, pero que en lo aislado no nos han ayudado a mejorar nuestra forma de nutrirnos, de consumir alimentos, no han sido totalmente eficaces, simplemente se gravaron, el gravamen se ha asumido como parte del costo también. ¿Por qué? Porque las políticas tampoco tienen que ser aisladas, tienen que ser armónicas. Si bien hoy hablamos solamente de las tributarias, pero tendrán que ir de la mano con políticas de carácter educativos. Si me van a gravar mis desechos alimenticios y desde preescolar estamos educando a nuestra población a aprovechar los productos alimenticios, a nutrirse adecuadamente, a preferir productos sanos frente a comida que realmente no aporta nada desde el punto de vista nutricional. Muy interesante, doctora. Son estos impuestos parafiscales, para nuestros televidentes, un impuesto parafiscal es el que no tiene este fin fiscal de recaudación, tiene otros fines, en este caso, pues no desperdiciar la comida con la finalidad de, si desperdiciamos, impuesto, ¿no? Para tener un ahorro en los mismos. Tenemos otro tipo de ejemplos de impuestos parafiscales, por ejemplo, los famosos impuestos verdes, ¿no? Que si bien el fin no es recaudar,
como lo son los impuestos en general, es a lo mejor poner un impuesto en todos aquellos empresas, fábricas que produzcan ciertos niveles de carbono con la finalidad que sería pues evitar el tema de contaminación en los niveles que vemos. Eso es a lo que le llamamos los impuestos parafiscales, que es justamente lo que nos habla y nos está mencionando para combatir el tema del hambre, ¿no? De la Agenda 2030. Muy bien, vamos rápido a una pausa. Vamos a invitar a nuestros televidentes a que hagan sus preguntas para que aquí en voz de la doctora Sonia Venegas, experta en materia de política fiscal, nos explique, y a todos aquellos que hagan nuestras preguntas a través de nuestras redes que están apareciendo en pantalla, tenemos estas pequeñas tazas de regalo y el libro de política fiscal de la doctora Sonia Venegas. Regresamos. Los primeros proyectos de televisión educativa nacen en Europa y Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1950 y 1960. La televisión educativa se pensó entonces como una herramienta para mejorar la escolarización tras el periodo de la posguerra. Esta ha sido una herramienta fundamental para la difusión del conocimiento y cultura en todo el mundo. Entre los grandes referentes tenemos la BBC de Londres, que se destaca por sus programas educativos de alta calidad, además de la imparcialidad de sus contenidos de diversa índole. Otros canales como el Discovery Channel, el canal ruso RT, Animal Planet, National Geographic, History Channel son referencia en el panorama de televisión educativa. Otro canal, la Deutsche Welle, de Alemania, ha logrado un impacto global gracias a programas educativos en varios idiomas que tratan temas importantes desde un enfoque científico, como el medio ambiente y la sustentabilidad. Otra mención es la NHK de Japón, que es otro referente de la TV educativa a nivel mundial por su capacidad para innovar, integrando tecnología en sus contenidos educativos de gran variedad. Los canales especializados en televisión formal continúan, pero cada vez se van especializando, van constituyendo señales exclusivamente dedicadas a la educación formal y son canales que van adquiriendo ciertas características. En este contexto, México ha seguido estos pasos con la creación de la telesecundaria que sirvió de modelo para toda América Latina, para posteriormente originar la red de televisión educativa conformada por instituciones públicas y educativas como la red EduSat, Canal 11, Canal 22, TV UNAM y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPR, entre algunos otros, que tienen como objetivo llevar la educación a todos los rincones del país. Desde su inicio, esta iniciativa ha trabajado para acercar contenidos educativos a comunidades alejadas, usando la televisión como una forma de mejorar la educación y reducir la brecha en el acceso al conocimiento. Así, México se suma a la misión global de utilizar la televisión como medio fundamental para la educación. Estamos de vuelta en Hablemos de Derecho con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho. Antes de retomar, queremos invitar al público a que nos escriba, nos llame y nos escriba también, por ejemplo, en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla, donde nos haga preguntas, nos comente sus dudas. Tenemos unos pequeños regalos para el público. Doctora, estamos de regreso. Bueno, pues
Es muy interesante todo el tema de política fiscal que hemos abordado, pero quisiera abordar un tema en específico que creo que es muy importante respecto a la igualdad de género en la política fiscal. ¿Qué es lo que está contemplando la Agenda 2030 para la igualdad de género? Bien, pues de entrada me parece que sería difícil pensar en que la política fiscal pudiera coadyuvar de algún modo a tener una sociedad igualitaria e incluyente, en razón de que la obligación de aportar a los gastos públicos pues debe ser igual para todos, ¿no? Claro. Entonces toma como punto de partida, presupone una igualdad. Sin embargo, como bien lo acabas de señalar, desde el punto de vista económico, en la mayoría de las sociedades, y más, pues si las pensamos en nuestras sociedades en América Latina, obviamente nuestra sociedad dentro de ellas, pues no existe tal igualdad económica. Por el contrario, hay una gran disparidad económica. Ejemplo de ello es que en el registro público de la propiedad pocas mujeres aparecen o aparecemos como propietarias de algún bien inmueble. De la misma forma, si vamos al mercado laboral, lo común es encontrar que frente a cargas laborales similares, las mujeres se les pague menos. Entonces, pues esto ya nos dice, entonces el punto de partida no puede ser la igualdad, al contrario, hay una gran desigualdad. Sin embargo, ¿cómo abordarlo o cómo apoyar desde el aspecto fiscal? Pues precisamente tomando en consideración algunos objetivos, es decir, ¿qué es tan específico de las mujeres? ¿En qué gastan las mujeres o en qué tienen que gastar las mujeres que se pueda apoyar con una desgravación o con una reducción de impuestos, ¿no? Entonces, es a partir de esta perspectiva, de un análisis macroeconómico, de ver en qué gastan o en qué gastamos las mujeres, para que de este modo se puedan crear políticas de desgravación en esas materias, o bien algún tipo de herramienta que fomente. Por ejemplo, en el ámbito de los seguros para las mujeres también cuestan más. Habría que analizar por qué cuestan más y de qué manera, a través de algún desgravamen o de alguna política regulatoria, puedan costar lo mismo. Claro. ¿Qué tenemos que hacer en la política laboral, económica laboral, para que a las mujeres se les pague lo mismo que a los hombres por el mismo trabajo? ¿Qué tenemos que hacer en el nivel empresarial para que en los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa, pues participen también las mujeres? Quizás siguiendo un poco la línea de Europa, decir que haya regulaciones en donde el 50% de los integrantes sean mujeres y el 50% sean hombres. O la desgravación, como fue en su momento, bueno, no fue desgravación, fue tasa cero de productos de higiene menstrual, que duró muchos años. Después de dejar al descubierto todas las desventajas que tenían las mujeres, sobre todo en estado de pobreza, para cubrir ese tipo de necesidades de higiene, necesidades biológicas, pero que muchas veces las limitaban. Al no contar con ese tipo de productos, pues dejaban de ir a trabajar, dejaban de percibir un ingreso, y eso abonaba en que las mujeres pues ganemos menos o seamos más pobres que los hombres, ¿no? Entonces son este tipo de políticas que se tienen que ir vinculando. La fiscal sí, pero al lado de la laboral. Por ejemplo, hablando de igualdad, pues muchas veces en temas de seguridad social, quien se encontraba en aparente desventaja eran los hombres. ¿Por qué? Porque las leyes de seguridad social, que tienen un aspecto tributario muy importante, pues fueron creadas durante
un tiempo en donde prácticamente el proveedor era el hombre y decía la viuda era la beneficiaria, literalmente. Sin embargo, esto ha ido caminando y ha tenido también una perspectiva todavía más incluyente. Y, por ejemplo, hoy que hablamos no solamente de licencias de maternidad, hay también licencias de paternidad, Claro. porque también las cargas de cuidado deben de ser compartidas. Sin embargo, ojo, diríamos aquí, estas licencias de paternidad tienen que ser idénticas a las de maternidad. ¿Por qué? Porque a la vista del patrón, si le voy a dar una licencia más extendida a una mujer porque es licencia de maternidad que a un hombre una licencia de paternidad, voy a preferir tener trabajadores varones. Claro. Y si la duración es equitativa, pues va a ser indistinto. Exactamente. O sea, estamos tratando ahí un objetivo de igualdad a través de una política inclusiva que aparentemente beneficia a los varones, pero en realidad beneficia a toda la sociedad, la hace más inclusiva. Claro, qué bueno que la Agenda 2030 toma el tema de la igualdad de género, porque creo que es importante. En esta época, estamos viviendo una época increíble, creo yo, en el que la mujer tiene este empoderamiento en todos los ámbitos. Estamos empezando, ¿no? Creo que debíamos haber empezado hace muchas décadas, siglos, diría yo, pero estamos en este momento y la Agenda 2030 recoge esto. Yo platico con mis alumnos y les digo, imagínense si no hubiera existido esta discriminación entre hombre y mujer desde las épocas recónditas hasta la actualidad, la productividad y el avance tecnológico que tendríamos ahorita en este año, porque pues no habría esta discriminación entre hombres y mujeres, tendríamos muchísimos avances tecnológicos, médicos, económicos, de todo tipo. Entonces creo yo, como usted bien menciona, doctora, que la Agenda 2030 hace lo correcto contemplando el tema de política fiscal también para la igualdad de género. Claro, y aquí a mí me gustaría mencionar una expresión inglesa que es pink tax, que realmente no son impuestos, sino impuesto rosa. Sí, y se ha traducido como tal, pero no son impuestos, sino más bien es un análisis enfocado hacia cómo regular el consumo de la totalidad de bienes de una manera equitativa, porque normalmente pues las mujeres somos más compradoras, más consumidoras, y productos que van dirigidos al consumo femenino cuestan más caro que aquellos productos que tienen el mismo servicio, la misma calidad y van dirigidos hacia los varones. Claro. Entonces, aquí también se tienen que implementar políticas públicas. Claro, ya sería derecho del consumidor, pero quise mencionarlo porque la expresión pink tax no es una expresión fiscal, es una expresión de derecho del consumo que sí también tiene por objetivo lograr una meta de igualdad de género. Perfecto, doctora. Vamos rápido a ver la siguiente entrevista respecto al tema de política fiscal y volvemos. La verdad es que la materia fiscal, como tal, me parece que no está definida en una forma específica, pero sí objetivos económicos. Estos objetivos económicos, desde luego, se trasladan a legislaciones fiscales. ¿Por qué? Uno de los objetivos es expandir el comercio. Expandir el comercio representa la firma de tratados internacionales, la adecuación de leyes fiscales al espíritu de esos tratados, las estructuras domésticas que necesariamente se tienen que ir adecuando. Pero esta expansión del comercio busca que se genere sin alterar las bases de tributación. Uno de los temas más importantes es que aunque se expande el comercio, necesitamos dos cosas garantizadas: buenos gobiernos y no alterar pues ya las bases
con que la gente tributa. Es decir, de lo que se busca es expandirlas, no que los mismos contribuyentes, los que siempre pagan, terminen pagando más porque ahora México tiene nuevos compromisos internacionales. Ese no sería el propósito. Los propósitos económicos buscan, por ejemplo, el respeto al medio ambiente. Eso necesariamente genera medidas económicas y también medidas fiscales. Vamos a ver fiscalmente también qué va a pasar. Acuérdense que teníamos un plan de los impuestos globales a las grandes empresas que ha quedado también como suspendido porque justamente los intereses de estas grandes corporaciones suelen ser muy, pero muy poderosos. Sin embargo, todos tendremos que hacer la parte que nos corresponde para poder lograr que a partir de ciertas medidas económicas los objetivos de la Agenda 2030 puedan rescatarse de una manera efectiva. Reitero, yo creo que en materia fiscal nuestro mayor reto es transformar medidas puramente recaudatorias en medidas que incidan en la promoción de la inversión. Y yo creo que el reto más importante que tiene ahorita el gobierno es disminuir el peso de la deuda, disminuir la carga en el Producto Interno Bruto para poder realmente tener ingresos en los que pueda disponer para propósitos específicos como los que se convinieron en la Agenda 2030. Entonces, el reto ahorita es, me parece, disminuir la deuda, disminuir los pesos del déficit para poder gastar, porque el problema es que ahorita estamos gastando más de lo que ganamos. Entonces, entre más gastemos, los compromisos de deuda se irán trasladando en el tiempo y estos objetivos de la Agenda 2030 no es que el gobierno no los quiera cumplir, sino que a lo mejor no tiene la manera de hacerlo. México, como parte del concierto internacional y con el gran cúmulo de riquezas naturales que tiene, puede ser un actor fundamental para que muchos de estos propósitos se cumplan. Para nosotros el respeto al medio ambiente, por ejemplo, la buena gobernanza, expandir el comercio, son temas en los que podemos aportar hacia adentro. Ahora estamos escuchando mucho de esta figura del nearshoring, es decir, atraer empresas. Bueno, esa es una primera parte. Lo otro es hacerlo de conformidad con estos compromisos internacionales. Estamos de regreso en Hablemos de Derecho con la doctora Sonia Venegas Álvarez. Vimos esta entrevista de uno de los expertos en materia fiscal también, muy interesante. Vamos a retomar nuestro tema, doctora. Estábamos platicando hace rato del tema de la igualdad de género y tocamos un punto que me gustaría desarrollar. El tema de los famosos impuestos verdes o el tema de todo el cambio climático que hemos tenido, que estamos sufriendo en este último año, simplemente la ola de calor, los huracanes provocados por el calor, que dicen que ya no son desastres naturales, creo que se llaman desastres antropogénitos, algo así. Porque los genera el hombre. O sea, entonces, aquí hay algo que, quisiera preguntarle si la Agenda 2030 contempla algo en torno a la política fiscal para combatir todo este tema de la contaminación que nos genera a su vez el cambio climático. ¿Qué contempla la Agenda 2030 al respecto? Bien, pues sí hay un propósito de atender todos estos problemas generados a partir de estos cambios climáticos y el propósito desde la perspectiva fiscal es hacer un análisis de cómo gravar, cuándo desgravar con la meta de reducir la contaminación ambiental. Ustedes recordarán que cuando surge desde Río prácticamente este gran principio de que el que contamina paga, pero la gran pregunta es, ¿el que contamina cuándo? ¿El que contamina en el proceso productivo? Claro. ¿El que contamina en su manera de consumir? ¿Y en qué momento?
cuándo y cómo grabar, porque dice, bueno, la generación de ciertos contaminantes, cómo lo vas a medir y cómo lo vas a reflejar en una contribución, ya cuantificando dicha contribución. Todo esto es muy importante. Si bien históricamente estos impuestos sí nacieron gravando a quien produce y quien contamina produciendo. El famoso impuesto verde, ¿no? Impuestos verdes, federales, locales inclusive también. Sin embargo, uno diría, bueno, ¿cómo grabar? Cómo medir la emisión de contaminantes y luego cómo lo traduces en una cantidad, porque además si es un gravamen, pues bueno, está sujeto al escrutinio constitucional, Claro. ¿no? Que sea general, que sea proporcional, que sea equitativo. Y gravar también, ¿por qué no?, a quien consume productos contaminantes. Y por otro lado, tener también las políticas fiscales complementarias de ir desgravando. ¿Por qué? Porque las políticas han ido caminando como en ese sentido, no solamente que se vea como, y quiero decirlo entre comillas, porque un impuesto no es propiamente una sanción, sino yo diría, claro, ok, si vas a contaminar, te vamos a gravar de cierta forma. Si contaminas más, te vamos a gravar todavía más. Pero ahora se ha aplicado, y me parece que es una muy buena política, el ir desgravando. Si vas utilizando y aplicando procesos menos contaminantes, a cambio te puedo ir generando certificados de carbono, y con los cuales vas a pagar la carga fiscal que te genera el contaminar. Entonces, como empresarios, pues les resulta muy atractivos el ir adquiriendo nuevas tecnologías menos contaminantes, con procesos menos contaminantes, y de este modo coadyuvar al cumplimiento de varios de los objetivos. Por eso es que sea ODS sustentables, ¿no? La parte de la sustentabilidad, el poder generar esa riqueza sin dañar a las generaciones que vienen en lo futuro. Entonces, pues es este tipo de políticas fiscales modernas. Sin embargo, todavía no alcanzamos a apreciar como que esa política tributaria a nivel interno. Sí tenemos los bonos de carbono, sí, por ejemplo, en el tema, lo podemos ver, un ejemplo muy claro fue en los plaguicidas. A menor daño a el ambiente y a la salud humana, pues menor gravamen, menor porcentaje de IEPS le correspondía. Sí ha habido, pero no lo vemos del todo, porque hoy todavía tenemos muchos vehículos en las vías contaminando, y por ejemplo, una gasolina premium tiene una carga fiscal más relevante que la gasolina la de color verde, ¿no? La estandarizada. Claro. Entonces, todavía pues tenemos mucho que trabajar en temas de impuestos ambientales. México va muy, muy atrasado, yo diría 30 años tarde, y tendríamos que estar adaptando y adoptando las políticas que también en otros países que adoptan la Agenda 2030 se estén implementando para tener pues una salud ambiental. Es un derecho al medio ambiente sano también, claro, el que tenemos como derecho humano y recogido en nuestra misma Constitución, y a veces no tomamos conciencia, y que tiene que ver con el derecho a la salud y otros derechos también. Qué interesante, doctora.
Pues mire, ha sido una sesión pues muy interesante. Al final del día conocer respecto de la Agenda 2030 y cosas que pues no, muchos de nosotros a lo mejor no sabíamos. De manera de conclusiones, pues podemos decir que la Agenda 2030 es muy importante para el desarrollo no nacional, el desarrollo global, porque como usted mencionaba al inicio del programa, tenemos que coordinarnos con todos los países, en este caso miembros de la OCDE, de la ONU, para que avancemos en temas de desarrollo social y alcanzar esos 17 objetivos de los que habla, entre varios más, la Agenda 2030. De modo de conclusiones, ¿qué nos puede decir respecto a la pobreza, que es el punto más importante de la Agenda 2030 en estos últimos minutitos? Bien, pues sin lugar a dudas, al ser el primer objetivo, me parece que engloba los 17. ¿Por qué? Porque para abatir la pobreza, para poder acabar con el hambre, para tener una sociedad inclusiva, pues debemos exactamente crear todo este andamiaje de desarrollo sustentable. Luego aquí México tiene una gran oportunidad hoy por hoy, desde ubicación geográfica, desde índice demográfico, que a veces pudiera parecer que no, y habría que poner exactamente. Sin embargo representa una gran fuerza de trabajo. Luego entonces, pues las políticas fiscales hoy por hoy deben de estar encaminadas hacia una redistribución del ingreso. También es una tarea muy importante del Estado tener el cuidado que en aquellos lugares o en aquellas actividades o en aquellos sectores en donde sí hay generación de riqueza, de qué manera construyo las políticas adecuadas para equilibrar el barco, para llevarla hacia aquellos que tienen menos, pero aquellos que tienen menos para darles también una base que puedan ser productivos. Desde mi opinión, son muy importantes los programas sociales, pero no deben ser solamente el programa social, sino que tienen que ir de la mano en ayudar a esos sectores económicamente desprotegidos o desiguales para equilibrarlos y hacerlos producir. De este modo tendremos sociedades más homogéneas. De aquí que el ODS más ambicioso sea precisamente el primero. Doctora, muchísimas gracias por su intervención. Ha sido muy interesante abordar todos los temas de la Agenda 2030 y la política fiscal en voz de una experta. Quisiéramos despedirnos sin antes agradecerle por estar con nosotros. Encantada de haber estado aquí en el programa, muy interesante también. Felicito el propósito del programa e igualmente agradecemos a la CUAED la participación medular para la realización del mismo. Muchas gracias, doctora. Estamos en Hablemos de Derecho, una coproducción de CUAED con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos vemos el siguiente programa.